hablando de la primera faceta de nuestra, que tiene que ser la base de nuestra fe. ¿Sí? Habíamos visto que hay unas facetas básicas de nuestra fe cristiana. Y que el libro de Efesios, Pablo, cuando le escribe a los Efesios, las marca, estas tres facetas fundamentales. La primera que habíamos visto, y voy a pedir a Vicky que venga a ayudarme, ¿sí? Las notas no es para que usted se pierda, las notas es para que usted le ayude y se la lleve a casa y siga con el tema y siga meditando en lo que vamos a ver en esta mañana. Habíamos visto el domingo pasado cuál era nuestra posición en Cristo. Que lo que Pablo explica en el capítulo 1 y 2 de Efesios, y en el capítulo 3 también, pero que no lo habíamos visto, es cuál es nuestra posición en Cristo. Y que estamos, dice la Biblia, sentados en los lugares celestiales. Gracias. Ya estamos sentados, estamos acá físicamente, pero espiritualmente, ¿dónde estamos? En el Señor. Sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y que ese lugar es un lugar de descanso por un lado, porque cuando uno está sentado, ¿quién tiene el peso? La silla. Nosotros lo tenemos. Quiere decir, cuando dice la Biblia que estamos sentados en los lugares celestiales, estamos en un lugar de descanso, en un lugar donde estamos cuidados, en un lugar donde estamos protegidos, donde no tenemos que llevar nosotros nuestra propia carga, ¿sí? Sino que la carga está depositada sobre la silla. Es un lugar de descanso. Pero también sentados en los lugares celestiales es un lugar de autoridad, porque estamos sentados con el Señor de señores, con el Rey de reyes, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, en un lugar de autoridad. Y también, que mucho no lo aclaré, por eso lo quiero aclarar ahora, estamos en un lugar de protección, porque cuando yo estoy en algo, estoy protegido por ese algo. Amén. Por eso cuando Pedro escribe en su carta, dicen, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sometiéndonos a Dios, estamos poniéndonos en buena relación con Dios, estamos en Cristo plenamente. Cuando viene el diablo, ¿a quién va a ver? No nos va a ver a nosotros, va a ver al Señor que está en nosotros, que nos está cuidando, que nos está protegiendo. ¿Sí? Muy bien, y hoy vamos a ver la segunda de estas facetas, que es nuestra vida en el mundo. ¿Cómo debe ser nuestra vida en el mundo? Y la palabra clave que tenemos y que vamos a ver es la palabra andar. Es la palabra clave de la reunión de mujeres. Es la palabra, muy bien. Es la palabra andar. ¿Por qué? Porque la vida cristiana comienza con el sentarse, el lugar de descanso, el lugar de protección, el lugar de autoridad. Pero la vida cristiana no es solamente estar descansando. La vida cristiana es un andar, ¿sí? Un moverse. A veces invertimos el orden y queremos hacer primero. No. Primero tenemos que ser conscientes de quién somos, en dónde estamos, para luego empezar a vivir la vida cristiana, ¿sí? Empezar a hacer lo que Dios quiere para nuestra vida. Ahora, cuando hablamos de andar, ¿qué significa andar? ¿Sí? Ahí pueden, si quieren, completarlo en sus notas, si no yo después se los doy. Andar o caminar, cuando lo encontramos en la Biblia, es la metáfora de describir lo que es la búsqueda y la manera de vivir. Es buscar y vivir de acuerdo a como Dios quiere, ¿sí? Cuando se habla de caminar o de andar, es decir, bueno, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debo buscar la forma de vivir que Dios quiere para nosotros? Esta palabra andar la vamos a encontrar muchas veces en el Antiguo Testamento también, el caminar. ¿Se acuerdan cuando habla, por ejemplo, de Enoc? Dice que Enoc caminó con Dios. ¿Qué significa eso? Significa que Enoc vivió de tal manera y de tal manera en comunión íntima con Dios, en relación íntima con Dios. Enoc caminó con Dios, Enoc anduvo con Dios, Enoc se relacionó con Dios. De lo mismo encontramos, y dice la palabra, por ejemplo, de Noé o de Abraham. Cuando dice que Abraham se relacionaba con Dios y Dios lo consideraba su amigo, ¿sí? Y cuando dice Dios,
¿por qué? ¿Cómo no le voy a decir a mi amigo Abraham lo que voy a hacer? ¿Qué habla? Habla de un estar juntos, de un caminar, de un andar, ¿sí? Y ahí tenemos también en las notas, seguramente ustedes se deben de acordar, algunos otros de David, de Ezequiel, otras personas que si ustedes las analizan, se van a dar cuenta, o leen los versículos que están en las notas, se van a dar cuenta cómo la persona estaba en una manera de vivir acorde a como Dios quería, ¿sí? Se caracterizaban por el andar en comunión con el Señor, por el andar en la forma de vivir como Dios quería de cada uno de ellos, ¿sí? Y que también Dios se lo pedía a su pueblo. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 6, dice: cumplan pues los mandamientos del Señor, hónrenlo y sigan las enseñanzas que Él les ha dado. ¿Sí? Y en Deuteronomio 10, 12 dice: y ahora, israelitas, ¿qué piden ustedes del Señor su Dios? Solamente, ¿qué pide el Señor de ustedes? Solamente que le honren y sigan todos sus caminos, que lo amen, que lo adoren de corazón y con toda su alma. Es decir, que lo que Dios quería y lo que Dios quiere es que nuestro andar sea de acuerdo a sus mandamientos, ¿sí? Por eso ellos vivían en todo momento ese andar con gran pasión. Ustedes piensan en Noé, ¿sí? Lo que tuvo que estar soportando durante todo ese tiempo que construyó el arca, durante todo ese tiempo, y explicándole tal vez a la gente que iba a llover o que se iba a inundar todo y nunca habían visto ni lo que era la lluvia, ¿sí? Cómo ellos tuvieron que vivir en ese andar de la manera que Dios quería. Y ahí tienen también en sus notas, no para completar, pero sí como un ejemplo de cómo ellos, el andar de vivir de ellos lo llevó a tener una vida con integridad, con rectitud, ¿sí? Con sabiduría, conforme a la palabra de Dios. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿sí? Ahí tal vez en las cartas el apóstol Pablo habla más de este caminar con el Señor, de este andar con el Señor, de vivir de acuerdo a su voluntad. Pero también tenemos de que cómo no debemos andar, ¿sí? Y los invito a buscar en Romanos capítulo 8, yo igual se los voy a leer, pero aquellos que me quieran acompañar, Romanos capítulo 8, versículo 4, ¿sí? Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:4: lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Es decir, que acá el apóstol Pablo está diciendo, y pueden completar ahí en sus notas, que ya no debemos andar conforme, ¿sí?, a las inclinaciones naturales que teníamos antes, o conforme a la carne, o conforme a los deseos de la antigua naturaleza, ¿sí? ¿Sí? Nuestra antigua naturaleza está crucificada con Cristo Jesús, Gálatas 2:20. Pero lo que tenemos ahora es esa tendencia, esos deseos de la carne, ¿sí?, esas inclinaciones naturales. Y lo que Pablo está diciendo es que no tenemos que andar conforme a esos deseos de esa antigua naturaleza que gobernaba nuestra vida. Si vamos a Efesios capítulo 4, versículo 17, en Efesios 4, 17 también el apóstol Pablo dice: esto pues es lo que les digo, y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo a sus equivocados criterios. Es decir, que lo que Pablo está diciendo, que ya no tenemos que vivir más como vivíamos antes, que éramos paganos, que teníamos otros ídolos, que tenían otras personas que gobernaban nuestra vida, que seguíamos a otros dioses. Porque cuando vivíamos así, vivíamos bajo criterios equivocados.
Entonces lo que Pablo está diciendo, y si quieren completar ahí, que ya no tenemos que andar conforme a qué, a la antigua forma de vida o a la antigua conducta o a las antiguas inclinaciones que tenemos. Es decir, que cuando pensamos en el andar, ¿sí?, pensamos en que el andar es la manera en que vivimos. Por eso el apóstol Pablo acá dice, no tienen que tener una manera de vivir de acuerdo a como era antes. Hay una nueva manera de vivir. Pero también el apóstol Pablo, cuando investigamos en sus cartas, nos marca que el cristiano, y pueden completar ahí en sus notas también, deben andar en una nueva manera de vivir, de acuerdo a la nueva manera. Vieron que el apóstol Pablo dice que somos una nueva criatura, una nueva creación. Y tenemos que vivir de acuerdo a esa nueva manera de vivir o a esa nueva creación que somos. Que somos. Y también debemos vivir de acuerdo al poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Ahí Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice que debemos vivir según el Espíritu Santo y no satisfacer los deseos de la carne. Y no satisfacer los deseos de la carne. Por eso pueden cambiar, completar ahí en sus notas si quieren, que dice, en cambio los cristianos debemos andar en una vida nueva, Romanos 6:4, y mediante el poder del Espíritu Santo. Esa es la nueva manera de vivir. Esa es la manera que tenemos que andar cada día, cotidianamente. Y yo cuando pensaba todo esto digo, ¿estamos viviendo de esa manera? ¿O todavía andamos con las inclinaciones antiguas? ¿Estamos viviendo y andando la vida cristiana en el Espíritu, buscando la plenitud del Espíritu? ¿O estamos viviendo y andando la vida cristiana y vivimos, ¿sí?, de acuerdo a nuestra forma de vivir? ¿Estamos viviendo bajo los nuevos criterios? Claro, pero si yo tengo que vivir de acuerdo a los nuevos criterios, tengo que saber cuáles son los nuevos criterios. Es decir, tendría que leer la palabra de Dios para renovar mi manera de pensar y empezar a tener una manera de vivir diferente. ¿Sí? A veces nos llama la atención, lo pasé medio rápido, ¿no? Pero nos llama la atención estos grandes hombres del Antiguo Testamento que tenían esta manera de andar, de esta manera de vivir. Pero realmente ellos, ¿cuál es la diferencia de ellos a nosotros? Tal vez una de las diferencias es que ellos se jugaban, ¿sí?, confiaban y se jugaban. Nosotros ahora a veces tenemos tanta libertad, tanta comodidad, ¿sí?, que es como que jugamos con esa manera de andar o esa manera de vivir. Ahora estamos tomando como base Efesios capítulo 1, vimos la semana pasada. Vamos a leer Efesios capítulo 4. Y te invito a buscarlo. Y vamos a entrar en el segundo punto de las notas, ¿sí?, que es esta exhortación del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo en los primeros capítulos habla de la posición que tenemos en Cristo. Pero acá, a partir del capítulo 4, empieza a hablar de cómo debe ser nuestro andar como cristianos. Y en el capítulo 4, versículo 1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fíjense que empieza el apóstol Pablo diciendo que él nos ruega que andemos
como es digno de la vocación a la cual fuimos llamados. ¿Sí? Por eso, en este segundo punto, quiero que prestemos atención a esta exhortación del apóstol Pablo. ¿Sí? De que andemos como es digno de la vocación. En otras versiones habla como es digno del Evangelio. ¿Sí? Como es digno del Evangelio con el cual fuimos llamados. Es decir, ya acá el apóstol Pablo empieza a hablar de lo práctico. ¿Sí? Deja un poco nuestra posición en Cristo y empieza a hablar de lo práctico, que nos debemos vivir, que nos debemos comportar como de acuerdo al llamado, ¿sí? De una forma digna de acuerdo al llamado. Ya esto lo dice en Filipenses, ¿sí? Cuando escribe a la carta a los Filipenses, ¿sí? Ahí tienen en la cita en las notas, que dice que nos tenemos que comportar, ¿sí? Dignamente de acuerdo a la fe del Evangelio o al Evangelio en el cual somos llamados. Dice que nos tenemos que comportar dignos del Evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que comportarnos de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a la enseñanza del Evangelio, de acuerdo a la doctrina. ¿Sí? Cuando fuimos llamados de acuerdo a un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, un mensaje del Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando fuimos llamados, recibimos de parte del Señor su palabra, el Evangelio. ¿Sí? Y lo que el apóstol Pablo dice, de acuerdo a ese llamado, a lo que ustedes recibieron, de esa forma tienen que vivir. ¿De acuerdo a qué? A lo que él explicó en el capítulo 1, 2 y 3, de acuerdo a esa posición en Cristo que tienen que vivir. Es decir, que nuestra vida tiene que tener una base. Nuestra vida cristiana, nuestro andar en la vida cristiana, nuestra manera de vivir en la vida cristiana, dice el apóstol Pablo, tiene una base. ¿Y la base cuál es? Lo que yo ya les expliqué en los primeros capítulos, lo que ustedes son. Ustedes tienen que vivir de acuerdo a eso, a esa doctrina, a lo que ustedes son, hijos. ¿Se acuerdan que lo vimos? Hijos, amados, escogidos, sellados por el Espíritu Santo. Todo eso que vimos en el capítulo 1, 2 y 3, ustedes tienen que vivir de acuerdo a esa doctrina. Es decir, es la vida cristiana, la forma de vivir tiene una base, y es lo que creemos, lo que somos en el Señor. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso, ¿sí? Avanzamos un poquitito más y quiero detenerme más en el punto tercero que habla del llamado de Dios. ¿Sí? El llamado de Dios ¿a qué? A un andar digno. Ahora, fíjense en esto, algo interesante. Pablo empieza el capítulo 4, versículo 1 diciendo ¿qué cosa? Yo pues, dice Pablo, preso, ¿en dónde? ¿En la cárcel? No. ¿Dónde dice que está preso? En el Señor. En el Señor. ¿Qué da? Dice preso en el Señor. Y si se fijan en el 3.1, da casi la misma expresión. Dice cómo estaba el apóstol. Prisionero de Cristo Jesús. Prisionero de Cristo. Eso es lo interesante. ¿En dónde estaba? Él estaba preso en la cárcel. Pero sin embargo, cuando se describe preso en el Señor o en Cristo Jesús. Primero, algo interesante que me llamó la atención. Yo saqué en conclusión de que él no veía las circunstancias. Porque él estaba preso, pero él no se veía preso por el César, por los malos romanos, porque no lo entienden, por los cristianos que no lo defendieron. Él no veía nada de eso. Que lo habían dejado solo. No veía nada de eso. Él veía que estaba preso por la causa del Señor. Amén. Por la causa del Señor. Por haber andado dignamente en el Evangelio y de acuerdo al Evangelio que había sido llamado. Y yo creo que él no lo hace como para, decimos a ver si veo que se dice para sacar chapa, mostrar credencial. Él lo hace para, ¿por qué? Porque en eso pasa después su ruego. Para decir, hermano, yo no le estoy pidiendo algo que a mí no me esté costando.
Yo no les estoy pidiendo algo que yo no estoy haciendo. Yo les pido que vivan dignamente, de acuerdo al llamado, a lo que ustedes son. Y eso les va a costar tal vez. Pero si les cuesta estar presos, no se quejen. Ustedes están presos en el Señor por la causa del Señor. Es decir, Él está diciendo, yo estoy preso por haber andado dignamente de acuerdo al llamado que Dios me hizo. Y ustedes tienen que hacer lo mismo. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Y Él dice, les ruego, o en la versión 60 dice, os ruego, ¿no es cierto? Os ruego. Y si ustedes piensan en el apóstol Pablo, nunca él decía, tómalo, dejalo. ¿Sí? Él le rogó al rey Agripa que se arrepienta y que considere el mensaje. Él le habló fuerte a los corintios cuando decía que se tenían que arrepentir y aceptar al hermano que se había arrepentido con amor y darle otra oportunidad. Él le habló fuerte a los gálatas, ¿para qué? Para que ellos estén firmes en la libertad que tenían en Cristo Jesús y no vuelvan nuevamente a la esclavitud. Por eso él dice, les ruego, porque él tenía esa pasión. ¿Sí? Y él les rogaba basado en ¿qué? En el amor que él tenía. Fíjense cuando él escribe, ¿sí? A los corintios, por ejemplo, él marca el amor que les tiene. ¿Sí? Pueden completar ahí si quieren en sus notas en la mitad del punto 3 que dice la palabra andar se emplea con frecuencia en el Nuevo Testamento para hacer referencia a la conducta diaria, ¿sí? A lo cotidiano, ¿sí? A lo cotidiano, ¿sí? Pero dice que tenemos que andar dignamente, un andar digno de acuerdo que a la vocación o al llamado. Y esto, Pablo, para explicar esto, es especialista, porque se acuerdan de Romanos 8:28 cuando dice que a los que predestinó, a estos también llamó, y a estos también justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo les escogí a ustedes. ¿Sí? O sea que hay un llamado del Señor, hay algo que el Señor nos escogió. ¿Sí? Y tenemos que vivir en armonía a ese llamado. ¿Sí? En consecuencia a ese llamado, a esa vocación, ¿sí? A ese llamamiento celestial, ¿sí? Que tenemos hecho en Cristo Jesús. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, dice que es un llamamiento santo, ¿sí? Un llamamiento santo. Y el autor de los Hebreos habla de que hay un llamamiento celestial, como que sería que Dios nos llamó a cada uno de nosotros y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y no es un llamamiento humano, es un llamamiento divino. Dios nos amó a cada uno de nosotros y planeó para cada uno de nosotros un propósito, se dedicó a planear algo. Dios no hizo nada al improvisado. Y tenemos que vivir, dice el apóstol Pablo, les ruego que vivan de acuerdo a ese llamado. De acuerdo a ese llamado. Para que tengan las notas completas, pueden completar ahí donde dice, se caracteriza porque su vida práctica concuerda con la posición espiritual. Es decir, tenemos que vivir de una forma que prácticamente esté de acuerdo con nuestra posición espiritual. ¿Sí? La vocación con que fuiste llamados es el llamamiento soberano de Dios. Es el llamamiento soberano de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra digna o digno, ¿sí? En el original, tiene la idea de la balanza. Tiene una idea de lo que es una balanza. Es decir, algo digno es algo que en su original da la idea de una balanza, algo equilibrado. Entonces,
es digno del peso que hay en el otro lado. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo es que su andar, su práctica, sea digna, sea equilibrada a su posición. De acuerdo a su posición que tienen en Cristo, a los que son en Cristo, deben de vivir dignamente, deben ser equilibrados a esa forma de vivir, a esa forma de vivir. Ahora, ¿cuáles son las características de este andar? Alguien que me quiera volver a leer el versículo 2 y 3 del capítulo 4. En toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Gracias, Paula. Fíjense que ahí él empieza a dar características de este andar. ¿Sí? Es decir, vimos, tal vez definimos qué era el andar, definimos la exhortación del apóstol Pablo a andar como es digno del Evangelio, estuvimos viendo el llamado de Dios a un andar digno, ¿sí? Porque el apóstol Pablo dice, yo preso en el Señor, un poco la palabra rogar, andar, esto de digno. Y ahora vamos a ver las características que el apóstol Pablo mismo dice, ¿sí? Y podemos pensar en 5. La primera característica es la humildad. Y ahí podemos dar vuelta a la hojita. En el 4.1 podemos completar humildad. ¿Qué es humildad? Y ahí también pueden completar si quieren. Humildad es una palabra compuesta con el significado literal pensar o juzgar con modestia. Por eso se dice vulgarmente, ¿sí?, que no, este tiene una mente humilde o piensa con humildad, ¿sí? Porque justamente humildad es pensar o juzgar con modestia, uno mismo. Mirando un poquito todo este tema, voy a citar a MacArthur, ¿sí?, un pastor. Él toma los libros de historia y él llega a una conclusión. Él dice que los romanos o los griegos no tenían en su vocabulario la palabra humildad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para los griegos y los romanos tenían que ser orgullosos de lo que ellos eran y de su conocimiento y su destreza militar. ¿Sí? Por lo tanto, no podían ser cobardes o no ser orgullosos. Era algo de ser cobardes o innobles. No eran nobles, no tenían la nobleza de ¿qué? De un griego, de un romano. ¿Sí? MacArthur dice que en los libros de la antigüedad es como que los romanos y los griegos esa palabra no la usaban. No era natural para ellos, porque tenían que ser muy orgullosos por lo que ellos eran. Que los primeros que usan la palabra humildad eran los cristianos, y que después ellos, los romanos y los griegos, la empiezan a usar tomándola de los escritos cristianos. ¿Sí? Es decir que la humildad es una virtud netamente cristiana, de origen cristiano. ¿Sí? Que el máximo ejemplo fue el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Pablo describe todo lo que hizo el Señor Jesucristo? Dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, ¿sí?, y se humilló hasta que hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? O sea que el Señor Jesucristo es el ejemplo. Además, él mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Sí? Él fue la expresión máxima de la humildad. Pero también la palabra nos exhorta y nos dice que el que permanece en él debe andar. Fíjense la palabra que usa ahí el apóstol Juan en la primera carta. Dice, el que permanece en él debe andar, es decir, debe vivir, la manera de vivir, como
anduvo el Señor, cómo vivió el Señor, con humildad. Con humildad. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? El orgullo. El orgullo. Él quiso ser como Dios. Subiré a lo alto, decía, ¿no es cierto? Junto a las estrellas de Dios. Y ahí voy a levantar mi trono. Estoy citando el libro de Ezequiel y de Isaías. Es decir, el orgullo. El orgullo nos saca de foco. El orgullo nos hace mirar a nosotros mismos. El orgullo de querer ganar una contienda o una discusión o que nos den la razón. Proverbios 11:2 dice que cuando viene la soberbia viene también la deshonra. Y antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Cuál? Satanás fue orgulloso porque quiso competir con el Señor. Y por el otro lado, la humildad es todo lo contrario. Es someternos a lo que Dios dice. Y Pablo les daba el ejemplo, porque él decía, yo preso, ¿en dónde? Yo preso en el Señor. Yo preso en el Señor. La humildad es la primera virtud que tenemos que ejercitar. Por eso si quieren ahí también completen en sus notas que dice que el orgullo es el pecado de competir con Dios y la humildad es la virtud de someternos. Someternos, sí, a la voluntad de Dios, a su gloriosa soberanía. ¿Qué otra virtud habla el apóstol Pablo? Habla de humildad y ¿de qué más habla? De mansedumbre, ¿sí? De mansedumbre, que va pegadita ¿a qué? A la humildad. Es decir, la humildad produce la mansedumbre. Es decir, como que la mansedumbre sin humildad no existe y la humildad sin la mansedumbre tampoco. ¿Por qué? Porque no puede una persona poseer mansedumbre con orgullo. ¿Ahora qué es la mansedumbre? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que es la mansedumbre? ¿Qué? Poder bajo control. Poder bajo control, muy bien. Sí, es así. Mansedumbre, si quieren completar ahí en sus notas, se refiere a un espíritu afable y controlado. Afable y controlado. Furia bajo control. Poder bajo control. ¿Saben cuál es el ejemplo típico del caballo? El caballo está en estado, dicen, salvaje, ¿no es cierto? Luego, ¿qué se hace? Se lo doma. ¿Pierde la bravura el caballo? No. ¿Pierde la fuerza para correr el caballo? No. Ahora, bajo ese control, esa fuerza, esa bravura, ¿bajo quién está? Bajo el amo que lo domó. Mansedumbre, y completan ahí en sus notas si quieren, es poder bajo control. Poder bajo control. La mansedumbre bíblica es poder bajo el control de Dios. ¿Sí? Poder bajo el control de Dios. Esa es la mansedumbre. En su adjetivo lo usó el Señor cuando dijo, bienaventurados los mansos de corazón. ¿Sí? Los mansos y humildes de corazón. Fíjense que la mansedumbre también es un fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 versículo 23. Es decir, tenemos esa fortaleza. No quiere decir que somos gansos o que nos tenemos que dejar hacer un trapo de piso, ¿no? Usted nos había hecho, sí. Yo lo marqué cuando leyó el Salmo 32 hace bastante, que dice que el Señor dijo, mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones y te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir, no seas como el mulo o el caballo que no pueden entender y hay que detener su brío con el freno y con la rienda.
Es decir, que Cuesta ser manso. a veces cuesta ser manso, ¿sí? Pero la mansedumbre es un fruto del Espíritu en nosotros. A medida que le vayamos dando lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, ese fruto va a ir surgiendo en cada uno de nosotros, ¿sí? Y a veces es la mejor fortaleza la mansedumbre. Ya qué lindo proverbio, Proverbio 16:32, y lo tenés ahí en las notas. Dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es decir, que a veces es mejor controlar nuestra vida con mansedumbre que tomar una ciudad, ¿sí? Nos da mayor fortaleza en nuestra vida. ¿De qué más habla el apóstol Pablo? Habla de que tenemos que, para vivir dignamente como el Evangelio, de acuerdo al cual fuimos llamados, tenemos que ser humildes, tenemos que ser mansos, ¿y qué más? Paciente. Y pacientes. Qué difícil es ser paciente. A veces decimos literalmente, tal vez parecería que fuera aguante, pero no es así. Una persona paciente, y pueden completar ahí en sus notas si quieren, resiste las circunstancias negativas y no cede ante ellas. ¿Qué era lo que estaba dando el ejemplo el apóstol Pablo? La persona paciente es la que resiste circunstancias adversas. Paciente en este contexto es más que todo resistente. Es paciente para resistir. Es como el elástico. ¿Sí? Un elástico nuevo, vieron que lo estiran y es resistente. ¿Sí? Porque ustedes lo estiran y luego lo sueltan, ¿y qué? Y vuelve a su estado normal. ¿Sí? Francisca, aunque sabe mejor que yo. ¿Sí? Pasa eso. Esta paciencia está más que todo hablando de resistencia. Resistencia a las circunstancias, resistencia a los momentos. ¿Sí? Abraham, ¿qué hizo? Esperó con paciencia el cumplimiento de la promesa. Romanos capítulo 4, versículo 20, no lo tienen en las notas, lo pueden agregar. Esperó alcanzar la promesa, ¿sí? Con resistencia. Noé, ¿qué hizo 120 días? Clavando maderitas, con clavitos, poniendo brea. 120 años, gracias. 120 años. ¿Qué hizo esos 120 años? Resistió con paciencia lo que le habrán dicho. ¿Qué hizo Moisés? Ahí la carta a los Hebreos, capítulo 11, habla de todos los fieles del Evangelio, del Antiguo Testamento, que perseveraron con paciencia. Santiago dice que, hermanos míos, dice el capítulo 5, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en nombre del Señor. Los profetas. Pensá en Isaías, pensá en Jeremías, la paciencia, la resistencia que tiene que haber tenido. Ya cuando el Señor lo llamó a Jeremías, le dijo: mira, no te van a hacer caso. La paciencia que habrá tenido Jeremías cuando lo tiraron al pozo, la resistencia. Paciencia, resistencia, para vivir cada día de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a lo que somos ya en el Señor. ¿De qué más habla? Habla de humildad, habla de mansedumbre, habla de paciencia. ¿De qué más habla? De apóstol Pablo. Soportarse como unos a otros es como con amor, ¿sí? Yo le puse amor que soporta. 4:4, amor que soporta. Es un amor que aguanta, ¿sí? Que soporta lo que tal vez no le agrada, que soporta, como dice el apóstol Pedro, ese amor que cubre, ¿qué cosa? Multitud de pecados. Multitud de pecados. Ese es el amor que soporta. El amor que tal vez cobija y tapa
¿Sí? Ayudando al que tal vez se equivocó, ¿sí? El amor que soporta. Ahora yo digo, ¿tenemos ese amor nosotros por otros? Un amor que soporta, un amor que tiene bondad, que tiene mansedumbre. Ahora, es fácil amar al que nos ama. El Señor dijo a los discípulos, eso es fácil. Ahora, el tema es amar a tu enemigo. Es fácil soportar al hermano que estás de acuerdo con él. Ahora, ¿soportás al hermano que tal vez difiere en algo con vos? Es un amor que soporta. Un amor que soporta. Ahora, ¿de qué más sigue hablando el apóstol Pablo? Habla de humildad, mansedumbre, paciencia, amor que soporta. ¿De qué más habla? De la unidad. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Habla de la unidad. Habla de ser solícitos, apresurados. Porque yo cuando soy solícito, ¿qué soy? Soy apresurado. Es decir, soy solícito en atender a alguien, soy apresurado, me dispongo rápidamente, diligentemente a atender eso. Dice que tenemos que atender diligentemente, apresuradamente. ¿Sí? Es la misma palabra que usa el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Sí? Esa palabra diligente ahí es la misma que se usa acá, de solícitos. Es decir, tenemos que actuar diligentemente para mantener ¿qué? La unidad. La unidad. Por eso completen si tienen ahí en sus notas que ser solícitos tiene el significado básico de apresurarse. Y de allí se deriva el significado de celo o diligencia. ¿Sí? Tenemos que ser celosos en mantener la unidad que ya la tenemos. Por eso el pasaje, fíjense que no dice que tenemos que ganar la unidad. No habla de ganar la unidad. El apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios le dice que ya somos bautizados en un mismo cuerpo, seamos judíos, griegos, esclavos, libres, a todos nos dio a beber un mismo espíritu. Y en el mismo capítulo 12 habla de que siendo muchos los miembros somos un solo cuerpo, es decir que ya somos un cuerpo. Lo que tenemos que hacer es mantener con celo, con diligencia, la unidad. ¿Y por qué el Señor nos llama a andar como es digno de lo que somos? ¿Por qué tenemos que vivir de una forma digna, coherente, de acuerdo a lo que somos? Porque hay una causa. ¿Sí? Y ahí vemos el punto quinto, el punto 5. La causa del andar digno. Y la causa es una causa espiritual, interna. Y la tenemos cuando el apóstol Pablo dice, un cuerpo y un espíritu. Como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y fíjense que acá en estos versículos está hablando, en el versículo 4 tal vez se está centralizando más en el espíritu, ¿no es cierto? Porque habla de un cuerpo y ¿qué? Y un espíritu. Después se centraliza más en el versículo 5 en quién. Nombra al Hijo, ¿sí? Porque habla de la fe, bautismo, ¿no es cierto? Después habla del versículo 6 del Padre, de un mismo Padre y Dios de todos. ¿Sí?
Es decir, ¿por qué tenemos que hablar? Porque hay una unidad, porque hay algo espiritual, una causa espiritual que nos tiene que llevar a vivir de una forma digna, ¿Causa o consecuencia de? Consecuencia de, por una consecuencia de. ¿Sí? Pero la causa por la cual tenemos que andar así es porque hay algo espiritual, ya está eso, ya está en el Señor. ¿Sí? Hay una unidad en el espíritu, en un cuerpo al que fuimos llamados. Hay una unidad en el Hijo, en un Señor, una fe, un bautismo. ¿Sí? Pero yo quiero volver un poquito al principio, al planteo que nos hace el apóstol Pablo. ¿Sí? A cómo es nuestro andar. ¿Cómo es nuestro andar? ¿Caminamos la vida cristiana, vivimos la vida cristiana de acuerdo a lo que somos? Eso es lo que está planteando el apóstol Pablo. Eso es lo que nos plantea. Estamos viviendo de la forma digna, de acuerdo a lo que somos. ¿Vieron cuando alguien de forma despectiva dice, ese es digno hijo de su padre? A veces se usa despectivamente, ¿no es cierto? Está el palo. Puede estar el palo, está la astilla. Que nuestro andar, cuando otro nos vea, diga, esa persona está viviendo de una forma digna, de acuerdo al Dios que confiesa con su boca. Esa persona está viviendo de una forma digna, de acuerdo al Dios que tiene, que dice que tiene. Esa persona está viviendo de una forma digna, de acuerdo a lo que cree. ¿Estamos viviendo dignamente de acuerdo a lo que somos, a lo que creemos, a lo que confesamos con nuestra boca? ¿O somos de los que dicen, ese es cristiano, mira lo que hace? Eso no dignifica al Señor, eso no dignifica nuestro llamado, eso no dignifica lo que somos en el Señor. Vamos a inclinar la cabeza, vamos a orar. ¿Cómo es nuestro andar? ¿Cómo es nuestro vivir? No hoy domingo, de lunes a sábado, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en casa, cuando estamos en el estudio, cuando estamos, tal vez que nadie de los que nos conoce está con nosotros. ¿Cómo es nuestro vivir? ¿Es de acuerdo a lo que somos? Dignifica, exalza, glorifica a nuestro Padre Celestial. Vieron que el Señor dice que nuestra vida debe ser como una luz, pero no puesta bajo una mesa o bajo una cama o bajo un lugar donde no se vea, sino puesta en alto, para que todos al vernos, dice el Señor Jesús, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Nuestra vida es digna del Padre que tenemos. La gente cuando nos ve nuestro andar da gloria a Dios. Señor, te queremos dar las gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, gracias porque pudimos alabarte, adorarte, pudimos recordar lo que vos hiciste por cada uno de nosotros. Pero Padre, gracias porque también tu palabra nos exhorta a vivir de una forma digna, de acuerdo al llamado
que vos nos hiciste, de acuerdo al Evangelio al cual fuimos llamados, de acuerdo a nuestra posición, a lo que somos ya en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos, Señor. Queremos vivir de una forma digna, queremos vivir de una forma que lleve gloria a tu nombre, Señor. Padre, te necesitamos. Realmente danos la fuerza de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Padre, para poder hacer los cambios apropiados para andar cada día un poquitito más de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a lo que somos ya en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, te necesitamos. Acompáñanos, Señor, también ahora al retirarnos de este lugar. Padre, que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestra mente y en nuestros corazones, para que podamos andar, para que podamos caminar en la vida de acuerdo a tu voluntad. Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.